¿Cómo saber si tengo al Espíritu Santo? Bueno, cuando tienes al Espíritu Santo, te da alguno o algunos de los 9 dones del Espíritu. Puedes leer los dones en Corintios. Este, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, milagros, sanidades, don de ciencia, palabra de sabiduría, fe, son 9. Alguno o algunos, te da un paquete de dones. Si no tienes ningún don sobrenatural, es que no tienes el bautismo del Espíritu Santo todavía. No siempre es lenguas. Lenguas es el más común, pero no siempre. Alguien puede tener don de milagros y no tener lenguas, don de profecía y no tener lenguas, don de sanidad y no tener lenguas. O por ejemplo, el que tiene don de interpretación de lenguas normalmente no tiene el don de lenguas, pero oye a alguien hablar en lenguas y Dios le da la traducción. Cuando tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te habla. Es normal que te hable en sueños, es normal que oigas su voz a veces, es normal que te regañe cuando peques. Si pecas y Dios no te regaña, es que no lo tienes. El bautismo del Espíritu Santo lo sientes adentro de ti como poder, te santifica, te habla, sobre todo te dice que Jesús ya va a regresar. Es una persona viviendo dentro de ti y si no hay esas señales, no. Y aparte ya el mero hecho de preguntar de si lo tengo es de por sí ya evidencia de que no lo tienes aún. Cuando se recibe el Espíritu, se siente. Esa es una manifestación física. Podemos estudiar el libro de Hechos y darnos cuenta que siempre que alguien recibía el Espíritu Santo en el libro de Hechos, se podía ver. Por ejemplo, solamente voy a leer una escritura, Hechos capítulo 11, porque esta pregunta es muy, muy importante. ¿Cómo sé si tengo al Espíritu Santo? Por el puro hecho de preguntarme, no lo tienes. Pídelo para que te lo den. Pídelo, porque cuando lo tienes no te queda la menor duda de que lo tienes. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Hechos 10:45. Voy a leer desde el 44 para que veas cómo se derrama el Espíritu que se puede ver físicamente cuando el Espíritu desciende sobre alguien. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? ¿Cómo se dieron cuenta que estaban recibiendo el don del Espíritu Santo? Por el verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, es una explosión, se siente fuego, se siente gloria, se siente electricidad en el aire, se siente poder de Dios, es una manifestación física. Ahí te dice que se quedaron atónitos de que ver que se derramase el Espíritu. Tú puedes ver cuando el Espíritu se derrama sobre otra persona. Es una manifestación física de poder. Si no hubo esa manifestación física de poder, probablemente no hubo bautismo del Espíritu Santo. Y en Hechos 19 también dice el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre de alguien, puede empezar a hablar en lenguas. Puede profetizar, así dice el Señor, esto y lo otro. Y hay una explosión de poder. El Espíritu Santo se manifiesta cuando se derrama. Eso es lo bíblico. Gadara, me preguntan, ¿Gadara es descendientes de Gad? No lo sé, fíjate, tendría que revisar eso, está muy interesante. Sí, claro que sí. Pero el Espíritu Santo cuando se derrama, a veces te hace interiorizarte, pero casi siempre, si no es un 98% de los casos, hay explosión de alabanza y de gloria y de júbilo. Hay una fiesta adentro de ti cuando se derrama el Espíritu Santo. Es imposible que tu cuerpo no explote en manifestaciones físicas de temblorina, de gritos de alegría, de júbilo, de risa. Porque a veces cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, también la gente se empieza a reír. Yo me empecé a carcajear cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que resucitó a Jesús, que a nosotros también nos resucitará. Es Dios quemando la casa con su fuego consumidor, quemando lo malo para poder venir a morar dentro de ti, que seas un santo, una santa en Cristo Jesús, a habitar en el templo que es nuestro cuerpo. Imagínate cuán grande gloria y gozo que el Espíritu de Dios por primera vez se meta en ti.
Oh, eso tiene que ser algo glorioso. Y he visto a viejitas ancianitas con su cabellito blanco temblando así cuando reciben al Espíritu. Otros riéndose, otros llorando, otros cantando alabanzas, otros profetizando, otros no parando de hablar en lenguas. Pero hay una explosión de júbilo porque el Dios vivo sella la persona y entra en ella, se cumple Efesios 1:13, cuando crece el Evangelio de la salvación, eres sellado por el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es algo glorioso y tu vida cambia desde ese día. Hay un antes y después del bautismo del Espíritu en tu vida. Hay un antes y un después. En la historia de la humanidad tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero cuando recibes al Espíritu Santo, tu vida también tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes del Espíritu Santo y un después de haber recibido el Espíritu Santo. Y no puede ser que algo tan glorioso no te des cuenta si ya lo recibiste. Tendrías que estar demasiado distraído y demasiado cortavista para no darte cuenta cuando recibes al Espíritu. Pero es glorioso y hermoso. Cuando lo recibes, tu vida cambia. No eres el mismo. Eres impulsado a leer la Biblia más, a orar más, a ayunar. Eres otra criatura. Es algo, ¿qué te puedo decir? Es una bomba atómica de Jesús adentro de ti recibir al Espíritu Santo. Y qué triste que hay cientos de miles de cristibios o sectas, como los presbiterianos, como muchos bautistas, como muchos luteranos, como muchos anglicanos, como muchos metodistas. No todos, porque yo sé que entre esos grupos hay algunos que sí creen en el bautismo del Espíritu Santo. Pero la mayoría de ellos no creen, sobre todo presbiterianos. Qué triste que no van a entrar al cielo, porque así como los testigos de Jehová no creyeron que Jesús es Dios, ellos no creyeron en el Espíritu Santo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. No los van a dejar entrar al cielo. No los van a dejar entrar por blasfemar contra el Espíritu Santo, por decir que no era necesario buscar el bautismo del Espíritu, por no creer el Evangelio cuando en el Evangelio está muy claro esto. Está muy claro esto. No hay ambigüedades en la Biblia. Es bien grande la ceguera que tienen los presbiterianos. No creen en un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y si no creen, se van a perder el arrebatamiento. No van a entrar al reino de Dios. Tal vez en la tribulación, en sus grandes dolores, se den cuenta que era mentira lo que creyeron y pidan el Espíritu y lo reciban y se salven. Pero si no tienes a las tres partes de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no te salvas. Tienes que tener al Padre. Esos de solo Jesús no tienen al Padre. Tienes que tener al Padre. Tienes que tener al Hijo. Los testigos de Jehová no tienen al Hijo. Y tienes que tener al Espíritu Santo. Los presbiterianos no tienen al Espíritu Santo. Tienes que tener al Dios Trino en tu vida para ser completamente salvo. Y hay personas que sacan de alguna persona de la Trinidad de su vida. Cuidado. Los adventistas tampoco predican el bautismo de Espíritu Santo y fuego, al igual que los testigos, porque son primos hermanos. El mismo demonio que fundó los testigos fue el mismo demonio que fundó los adventistas. Elena White está en el infierno. Carlos Russell está en el infierno. John Smith está en el infierno, etcétera, etcétera. Escapa de ellos, que la Biblia te muestre la verdad y no quedes presa de los errores de las sectas. El Espíritu de Dios te lleva a toda verdad.